El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 20. Ya se me perdió la página. 20. Cuando se ponen en camino con un aire santurrón, cuando se queda agazapados en un rincón, cuando vegetan ocultos entre las sombras, están convirtiendo todo eso en un deber. Al vivir la vida como un deber, todo en ellos parece como humildad. Y al vivir la vida con humildad, toda su vida constituye una muestra más de su piedad. Vaya con esa especie de falsedad humilde, casta y compasiva, sobre todo cuando afirman la propia virtud debe testimoniar a favor nuestro. Hay que considerar los evangelios como unos libros cuyo poder de seducción reside en la moral que de ellos se desprende. Esa gentecilla que sabe la importancia que tiene la moral se apresura a confiscarla para su beneficio. Y es que no hay nada mejor que la moral para tener agarrada a la gente del pescuezo. Tras esta modestia aparente se esconde en realidad la arrogancia consciente de quien se cree elegido, de quien se cree y se sitúa para toda la eternidad en él mismo y pone a la comunidad, a los buenos y a los justos, a un lado, al lado de la verdad, y a todo el resto, al mundo, al otro lado. Este ha sido el tipo más funesto de delirio de grandeza que se ha dado hasta hoy sobre la tierra. Esos insignificantes y perversos beatos y embusteros empezaron a monopolizar los conceptos de Dios. Verdad, luz, espíritu, amor, sabiduría, vida. Como si tales ideas fueran, por así decirlo, sinónimos de ellos mismos, para trazar así una frontera entre ellos y el mundo. Esos enanos de un judaísmo en grado superlativo, carne de manicomio, orientaron los valores hacia sí mismos, como si únicamente el cristiano fuese el sentido, la sal, la medida e incluso el juicio inapelable y definitivo de todos los demás. Toda esa falsedad solo fue posible por el hecho de que ya existía en el mundo una especie parecida, radicalmente semejante, del delirio de grandeza característico del judío. Cuando se abrió el abismo entre judíos y judeocristianos, no les quedó a estos últimos otra alternativa que utilizar en contra de los judíos los mismos procedimientos para sobrevivir que les habían dictado el instinto judío, mientras que los judíos habían estado hasta entonces empleando esos procedimientos exclusivamente en contra de los no judíos. En realidad, el cristiano no es más que un judío de confesión un poco más liberal. Ofreceré ahora algunas muestras de lo que esa gentecilla se metió en la cabeza y se lo atribuyó a su maestro. Estos son los conceptos que profesan las almas puras. 3 puntos y seguido. Y si en un lugar no se os escucha ni se os recibe, al salir de ahí sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Marcos 6:11. En verdad os digo que más tolerable suerte tendrá la tierra de Sodoma y Gomorra
en el día del juicio que aquella ciudad, Mateo 10:15, muy acorde con el espíritu evangélico, y el que escandalizaré a uno de sus pequeñuelos que creen, mejor sería que le echasen al cuello una muela asnal y le arrojasen al mar. Marcos 9:42, muy de acuerdo con el espíritu evangélico. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mejor te es entrar tuerto en el reino de Dios, que con ambos ojos ser arrojado en el Gená, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Marcos 9:47 y 48. No es precisamente al ojo a lo que aquí se está aludiendo. Y les digo, en verdad os digo que hay algunos de los que aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean venir el poder del reino de Dios. Marcos 9:11. Menuda mentira. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Observación de un psicólogo. La moral cristiana queda refutada por sus pues. Sus razones en realidad refutan, eso es lo cristiano. No juzguéis y no seráis juzgados, porque con el juicio con el que juzgaréis seráis juzgados, y con la medida con que mediráis se os medirá. Mateo 7:11. Vaya, una idea de lo que debe ser la justicia y un juez justo. Pues si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Mateo 5:56 y 47. He aquí un principio del amor cristiano, querer en última instancia ser bien pagado. Pero si no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Mateo 6:15. Menudo compromiso para ese Padre al que hace referencia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Ese todo eso se refiere nada más y nada menos a los muebles, a la ropa, a todo lo que se necesita para vivir. Extraña desviación, por no decir otra cosa peor. En otro pasaje Dios aparece como un sastre, al menos en determinadas ocasiones. Alegraos en aquel día y regocijaos, pues vuestra recompensa será grande en el cielo. Así hicieron vuestros padres con los profetas. Lucas 6:23. Qué chusma más sinvergüenza. Resulta que son comparables con los profetas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Pablo 1, Corintios 3:16 y 17. ¿Con qué grado de desprecio habrá que rechazar unas palabras así? ¿Acaso no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si habéis de juzgar al mundo, seréis capaces de juzgar esas otras causas más pequeñas. Pablo, Corintios 1:6-2. Por desgracia, no se trata solamente del discurso de un loco. Ese vil impostor que fue San Pablo continúa diciendo textualmente: ¿no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Pues mucho más las naderías de esta vida. ¿No ha hecho Dios necedad de la sabiduría de este mundo? Pues por cuanto no conoció esa sabiduría de Dios en el mundo, a Dios por la sabiduría humana.
plugo a Dios